Hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Hernán Ubiña, soy educador popular, profesor de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y también investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Vamos a compartir algunas coordenadas e ideas fuerzas en torno a la prefiguración, la construcción de poder popular y las autonomías, tanto en Europa como en América Latina y el Caribe y en particular en el conjunto del sur global. La propuesta es no pensar exclusivamente a estas categorías o conceptos en términos teóricos, sino en función de numerosas experiencias que se han dado en el pasado como a nivel contemporáneo en el sur global y que creemos que son un aporte clave para los procesos de formación política. Sobre todo teniendo en cuenta que transitamos por una crisis multidimensional, una policrisis, una crisis civilizatoria que no nos debe encontrar como meros espectadores y espectadoras, sino interviniendo de manera activa y protagónica en ella. Y concebirla también, a la crisis, como una escuela de conocimiento. Las coyunturas de crisis son momentos propicios para que los pueblos, las clases subalternas, quienes nos encontramos en una condición de opresión, de explotación, de precariedad de la vida, podamos ver no solo de manera más amplia la propia realidad y problematizarla, sino al mismo tiempo ver más lejos, poder revitalizar la memoria histórica desde una mediana y larga duración, no a partir de la inmediatez de los últimos años, que sin duda implicaron un quiebre, si pensamos en lo que supuso la pandemia, como catástrofe planetaria, no como algo que irrumpe de la nada, sino como la exacerbación de una normalidad del capitaloceno que nos está llevando sin duda a un escenario de colapso y de catástrofe global, no solo a la humanidad, sino a también el conjunto de los seres vivos que habitan este planeta. Por lo tanto, estamos en una coyuntura donde hay que redoblar la apuesta por la formación y en ese sentido aprender de experiencias pasadas y presentes que han puesto el foco en el poder popular, en la prefiguración y en la construcción de autonomía, consideramos que es de enorme relevancia. Una primera cuestión es asumir que estos conceptos, que estas ideas, no son producto de una elucubración individual de determinados intelectuales o organizaciones, sino más bien son síntesis de procesos colectivos que se han ido enhebrando, que fueron anudándose, fueron también retroalimentándose mutuamente a partir de un diálogo no solo transfronterizo, sino también intergeneracional. En ese sentido, pensar la crisis como escuela de conocimiento supone asumir que estos conceptos, que estas categorías de lucha, porque son categorías no solo de análisis, sino también de intervención en la propia realidad, se han ido forjando también en coyunturas sumamente críticas, en contextos o encerronas históricas donde la apuesta estratégica por la construcción de poder popular buscaba justamente superar una situación, un momento de encerrona, una coyuntura de crisis muy aguda que requería de la creatividad, de la experimentación, de la búsqueda de nuevos horizontes emancipatorios. Por supuesto, no se trata, como supo afirmar José Carlos Mariátegui, un marxista peruano muy potente para nuestro presente, de calcar y de copiar, sino de revitalizar, recrear, traer al presente, traducir, resignificar y, de acuerdo al propio Mariátegui, aclimatar estas experiencias, estas enseñanzas, estos proyectos e iniciativas de los que podemos aprender mucho. Pero nos tienen más bien que inspirar, nos tienen que estimular para pensar con cabeza propia, para poner el cuerpo en iniciativas que puedan hoy en el presente apostar de forma estratégica a la construcción de poder popular, a la prefiguración de esa sociedad del mañana en el propio presente y a
una columna vertebral de las apuestas también emancipatorias, que es la búsqueda, el punto de partida, pero también el transitar colectivo a partir de las autonomías, ¿no? Lo primero que podemos decir en ese sentido es que el del poder popular es un recorrido, un itinerario, es una historia que aún no es plenamente historia, porque no es parte de un pasado desvinculado de nuestro presente, sino que aún hoy late, se rememora, se trae al aquí y a la ahora como algo que aún, digamos, no ha logrado ser del todo desarticulado, ¿no? Sino que hay un hilo rojo o rojinegro o de múltiples colores y tonalidades que hermana las experiencias pasadas con las presentes. Y en ese sentido, la historia del poder popular, de las autonomías y de la prefiguración es una historia subterránea, es una historia que tenemos que reconstruir cual rompecabezas, con muchas piezas difíciles de encajar, pero que sin embargo requieren ser articuladas, compuestas en una polifonía de voces subalternizadas, ninguneadas, acalladas, que han intentado ser domesticadas, que han sido escritas a contrapelo de la historia hegemónica. Es una historia propia, pero también es una historia que requiere ser apropiada y resignificada por las nuevas generaciones. Además, son experiencias y proyectos por definición plurales, diversos, múltiples, heterogéneos, abigarrados incluso, con arraigo y territorialidad en los más diferentes, pero al mismo tiempo complementarios, territorios del sur global. Por eso nos interesa pensar en experiencias fundantes, tanto en Europa como en Abya Yala, como en nuestra América, pero que sabemos que exceden a estos continentes y que también con sus particularidades han estado presentes en el resto de los continentes del planeta Tierra, de esta madre Tierra que habitamos. No solo son entonces conceptos y categorías académicos, sino que particularmente, de manera especial, son ideas fuerza, son matrices de análisis que resultan indisociables de la intervención política. No nos interesa ahondar en experiencias de poder popular con un afán historiográfico, con un objetivo de auscultar en la potencia que supieron tener en su momento, en su tiempo y en su territorialidad afincada en el pasado, sino en qué medida repercuten, han irradiado, han contagiado un estímulo para la acción, para la transformación, para revolucionar las sociedades en nuestro presente y sobre todo para construir un futuro alternativo al que nos pretende imponer este sistema de muerte, ¿no? El capitaloceno en toda su barbarie y su capacidad destructiva. Entonces, el poder popular, la prefiguración y la autonomía son diagnóstico y propuesta. Son impugnación y rechazo de los poderes heterónomos, de las lógicas de enajenación, de una dinámica de mando y obediencia vertical, de una división del trabajo que sabemos que es racial, es sexual, es de clase, y que requiere recomponer un tejido organizativo, una subjetividad insumisa, una dinámica de poder de carácter comunitario. Reterritorializar vínculos solidarios, cooperativos, mancomunados, desde la confederación de luchas que cuestionan radicalmente este sistema, pero que a la vez construyen, edifican, crean, forjan. Entonces, el poder popular también tiene que poder pensarse de manera bifacética, no solo como un poder antagonista, confrontacional, que cuestiona, que desnaturaliza, que impugna, que intenta desarticular a los poderes hegemónicos, sino al mismo tiempo como un poder creativo, expansivo, que irradia, que contagia, que enhebra, que crea,
que construye. No es solo negatividad y rechazo, sino autoafirmación y edificación de aquello nuevo que no termina de nacer. Tanto en Europa como en Abya Yala, y también obviamente en otras latitudes, se vivieron procesos de autodeterminación, de autogobierno, de autogestión, emparentados con el poder popular. El poder popular, de alguna manera, estuvo presente, sin duda, en las reflexiones del propio Marx, con la experiencia de la Comuna de París en Europa, también con episodios previos a esa apuesta por el autogobierno que duró tan solo 72 días en la ciudad de París, pero que fue un parteaguas y diríamos uno de los momentos precursores de construcción de poder popular, por lo que supuso la experiencia comunal en términos de autogobierno territorial por parte del propio pueblo parisino, de las masas que apostaron al autogobierno a partir de una dinámica de revocabilidad, de elegibilidad directa de las y los mandatarios que podían ser sustituidos si no obedecían al propio pueblo. Entonces, este precepto que obviamente nos reenvía al zapatismo, a los pueblos indígenas del mandar obedeciendo, también estuvo presente en la experiencia de la Comuna de París y nos parece que es una experiencia, es una apuesta estratégica por el autogobierno y una encarnadura de poder popular real y concreto que, más allá de su desarticulación, su exterminio, recordemos más de 30.000 asesinados y asesinadas, decenas de miles de exiliados, sin embargo, es una referencia fundamental de teorización de lo que puede ser el poder popular en términos territoriales, con capacidad de autogobierno, pero también de una autonomía. Autonomía significa poder darnos nuestras propias normas y pautas de convivencia y de autogobierno, ¿no? De autónomos, normas que no se nos imponen de manera ajena y vertical, de arriba hacia abajo, sino que surgen como producto de la deliberación y el consenso de la propia trama de lo popular, ¿no? En un territorio específico. También podemos pensar en experiencias incluso previas a la Comuna de París en Abya Yala, los palenques, las repúblicas cimarronas, los quilombos, algunos que llegaron a durar casi un siglo entero, como el quilombo dos Palmares, en lo que hoy es el territorio brasileño, ¿no? Y estamos hablando de también formas vinculadas con lo que se conoció como los parlamentos indígenas, las dinámicas de comunas, ¿no? De un socialismo raizal, es decir, territorios liberados construidos por esclavos y esclavas que lograron emanciparse de ese yugo de opresión colonial, comunidades indígenas, pueblos que autoadministraban territorios enteros y ponían en práctica lo que el propio Mariátegui denominó elementos de socialismo práctico. Por ejemplo, el trabajo a través de la minga, la minca, el tequio, lo que hoy llamaríamos el trabajo voluntario, formas de cooperación a partir de una propiedad en común de la tierra, a partir de experiencias de buen gobierno, una noción que tiene siglos de existencia y que plantea la necesidad de pensar en poderes propios, comunitarios y enraizados que se han combinado con procesos de fuga, con levantamientos armados, con rebeliones e insurgencias indígenas, negras, palenqueras, cimarronas, en fin, con toda una pluralidad de amalgamas en la realidad latinoamericana y caribeña, en Abya Yala, como la renombró el pueblo cuna de lo que actualmente es Panamá, para pensar en procesos de construcción de un poder popular que es necesariamente descolonizador, que es emancipatorio y liberador y que rompe con las estructuras jerárquicas y verticales. Y por supuesto, esto también se dio a lo largo del siglo XX, tanto en Europa como en Latinoamérica. Estamos pensando sin duda en lo que implicó la Revolución Española, el proceso de guerra civil, pero también
la apuesta por lo comunitario, la interlocalidad, la articulación de los procesos de socialización y autogobierno que se dieron en diferentes territorios, ¿no? Y más allá de la derrota final, esa dinámica de experimentación de un poder popular, de formas de autonomía y de autogobierno territorial al calor de la propia guerra civil y sobre todo de la revolución que se llevó adelante, hoy vale la pena que puedan reivindicarse, traerse al presente, porque tienen mucha potencialidad también en términos prefigurativos. La prefiguración es una noción, es un concepto, es una idea, fuerza que tiene muchísima tradición, a veces ninguneada, otras tergiversada, dentro de las apuestas revolucionarias, rebeldes y emancipatorias de múltiples tradiciones que van desde las estrategias y los proyectos de lucha anarquistas o libertarios hasta los marxistas, los comunistas, los autónomos, en fin, hay toda una amalgama y a mí me gusta pensar a la huipala, que no es solo una bandera, sino que es un símbolo, es una cosmogonía que por su carácter multicolor para los pueblos andinos también implicaba enhebrar, tejer, complementar diferentes mundos y dimensiones de la propia vida. Y creo que la prefiguración remite a ese carácter multicolor, variopinto, plural, de las tradiciones que tienen que poder confluir hoy, recuperando, reivindicando, pero también cepillando a contrapelo, autocriticando, identificando potencialidades, pero a la vez limitaciones en las apuestas de poder popular que supieron construirse. Estoy pensando que en las primeras décadas del siglo XX no solo se producen revoluciones triunfantes como la rusa, como la húngara, sino también apuestas revolucionarias que experimentaron proyectos, iniciativas, dinámicas de autogobierno y de construcción de poder popular en Alemania, en Italia, en Holanda, por supuesto que en la propia España, y al mismo tiempo en Abya Yala. Pensemos, por ejemplo, la experiencia de la Revolución Mexicana, una revolución que, por ejemplo, en 1916 crea una comuna, conocida como la Comuna de Morelos, donde referentes como Emiliano Zapata tuvieron un rol fundamental en impulsar dinámicas de autogobierno. Pero sobre todo fueron los pueblos que forjaron y experimentaron un municipalismo de carácter comunal. Llegaron a imprimir sus propias monedas en Morelos, socializaron la tierra, generaron dinámicas de reproducción de la vida en común y sobre todo de toma de decisión colectiva al calor también de una lucha basada en la autodefensa de ese territorio liberado y la construcción de un ejército guerrillero más parecido a lo que son las milicias populares que a un ejército profesional, jerárquico y estructurado como el de las clases dominantes. Estoy pensando también en las experiencias consejistas, en lo que implicó, por ejemplo, la apuesta de los soviets, de los consejos de obreros, de campesines, de soldados en el territorio ruso, pero también los consejos de fábrica, los consejos barriales en la Italia del Bienio Rojo en 1919 y 1920, la República de los Consejos en Baviera, en Alemania o en Hungría, y a la vez la multiplicidad de consejos comunales, de territorios de autogobierno que fueron desplegando, que fueron construyendo en otras latitudes organizaciones revolucionarias y movimientos de liberación. Por ejemplo, en África, en los años 50, 60 y 70, a partir de zonas liberadas, donde la prefiguración fue un eje vertebrador de nuevos vínculos de sociabilidad, sobre todo en la selva, en ámbitos rurales, en las revoluciones triunfantes. Un caso emblemático fue, obviamente, la revolución de Guinea-Bissau y Cabo Verde, pero también en Angola, en otros territorios del sur global, se vivieron experiencias donde el poder popular fue, diríamos, la apuesta estratégica de las organizaciones y de los movimientos para autogobernarse y autogestionar un territorio donde las masas eran las principales artífices
de la construcción en el presente de una nueva institucionalidad. Una institucionalidad donde ya no existía una división tajante entre dirigentes y dirigides, sino más bien una vocación democrática por una toma de decisión colectiva al momento de la reproducción de la vida en común y la producción de toda una trama de vínculos, de relaciones, de formas de convivencialidad sustraídas de las lógicas mercantiles y también estadocéntricas. En América Latina hubo experiencias señeras, incluso reflexiones teóricas por parte de grandes revolucionarios y revolucionarias alrededor del poder popular. Una de las más potentes, a mi modo de ver, fue la de finales de los años 60 y comienzos de los 70 en el Cono Sur. En Argentina, en Chile y en Uruguay surgió una nueva izquierda revolucionaria que pensó al poder popular, al poder local, a un doble poder, como un eje vertebrador de una estrategia de transformación integral de la propia realidad. Y allí, por ejemplo, en Chile, el poder popular se encarnó en cordones industriales, en consejos comunales, en corridas de cerco y en recuperación de tierras por parte del pueblo nación mapuche, pero también del movimiento de pobladores y pobladoras que ocuparon y recuperaron territorios para la autogestión de viviendas de manera cooperativa, para la construcción de escuelas, de centros de salud, en fin, para una dinámica donde la reproducción de la vida implicaba prefigurar en pequeña escala, en determinados barrios, en ciertas territorialidades de la periferia urbana, pero al mismo tiempo en ámbitos rurales, lógicas diferentes de convivencialidad. Yo diría que el último gran ciclo que aún no se ha cerrado a escala global es el ciclo que se inicia en los años 90 y que denominamos el ciclo de impugnación al neoliberalismo. Ese ciclo de impugnación implicó que el concepto, que la idea fuerza de poder popular y de prefiguración, pero al mismo tiempo de autonomía como autogobierno y autogestión territorial, cobre encarnadura en todo un nuevo crisol de movimientos populares, de organizaciones territoriales. En Abya Yala podemos mencionar la experiencia del zapatismo en Chiapas, pero también el movimiento Sin Tierra en Brasil, el movimiento piquetero con toda su pluralidad de corrientes y perspectivas en el caso de Argentina, los movimientos indígenas en el Cauca colombiano, las experiencias comunales en la Venezuela bolivariana, en fin, toda una diversidad de apuestas estratégicas donde el poder popular, la autonomía y la prefiguración fueron ejes vertebradores de la reinvención de la política y de una perspectiva de cuestionamiento radical no solo al neoliberalismo, sino al patriarcado, a las lógicas del racismo estructural y a la crisis socioambiental, ecológica, que afectaba y afecta con mayor detenimiento a los pueblos del sur global, a la precariedad de la vida que padecen estos territorios. Diría, para sintetizar e ir cerrando, que hay algunos conceptos, hay algunas ideas, hay ciertas hipótesis estratégicas que vale la pena recuperar de toda esta tradición que solo de manera muy sintética y en trazo grueso estuvimos mencionando. Lo primero, que creo que es clave, es, digamos, pensar al poder popular como una construcción en el aquí y el ahora. El poder popular no tiene que concebirse como algo que en un futuro lejano, luego de la conquista del poder o de una revolución de tipo socialista, como pensaba la izquierda tradicional, recién puede construirse, ¿no? Sino que más bien el poder popular se conecta con la prefiguración en la medida en que es una construcción en el aquí y el ahora. Hay que anticipar esa sociedad del mañana, hay que edificar y construir los gérmenes de ese poder, esa nueva institucionalidad democrática, participativa, protagónica, donde los propios sectores populares quiebran su condición subalterna, su subordinación a lógicas verticales y de mando y obediencia para tomar decisiones, asumir como propio el destino de manera colectiva y
recolectivizando también aquello que el capital fragmenta, atomiza, divide y enemista. Entonces, primer cuestión clave, el poder popular, la autonomía, no se puede construir de manera disociada de la vida cotidiana. Es una revolución en y desde la propia vida cotidiana. Y el poder popular, así como la prefiguración y las autonomías, son por definición plurales. Son diversas, son heterogéneas. No podemos encasillarlos o ensimismar o homogeneizar en un canon doctrinario, en un recetario, lo que sin duda van a ser apuestas de experimentación diversas, acordes a cada territorialidad, a cada espacio, momento que habitemos, en donde disputemos. No es lo mismo, obviamente, la prefiguración o el poder popular en Madrid, por caso, o en Barcelona, o en Euskal Herria, que en Buenos Aires, en Gualmapu, o en Montevideo, o en el sur de México, o en Guatemala. Claramente, los territorios, y en función de cómo los analicemos y estudiemos, y cuál es la tradición política, las identidades, la memoria histórica que se revitaliza, las y los sujetos que componen ese abigarrado proceso, digamos, de lucha, va a condicionar el tipo de estrategia. Entonces, la prefiguración remite a construir en el presente, ya desde ahora, esa sociedad del mañana, potencialmente, en términos de gérmenes, de embriones. Está claro que va a continuar, va a persistir el antagonismo, la confrontación, incluso la necesidad de la autodefensa de esas iniciativas y proyectos para que no los desarticule el poder hegemónico, las clases dominantes, el imperialismo, las minorías privilegiadas en última instancia, que van a aferrarse con uñas y dientes a esa condición de privilegio y a ese poder en descomposición, crecientemente erosionado, frente al cual se va a parapetar y va a intentar expandirse e irradiarse el poder popular. El poder popular tiene que pensarse no de manera aislada, no en forma encapsulada. No es posible construir el socialismo en un solo barrio. Fue un fracaso pensar el socialismo en un solo país en el siglo XX y es un fracaso aún peor el síndrome del bicho bolita, como lo llamamos aquí, ¿no? De esos pequeños bichitos que se encapsulan, se ensimisman, se encierran y se piensan autosuficientes. Necesitamos archipiélagos de poder popular, no islotes de poder popular. Necesitamos archipiélagos que en algún momento puedan enhebrarse, componerse y fortalecerse mutuamente desde una perspectiva estratégica. Necesitamos articulación, necesitamos perspectiva de confluencia, pero no necesariamente en función de la homogeneidad. Más que homogeneidad, requerimos una unidad en la diversidad que pueda a la vez respetar temporalidades, aunar temporalidades. Una temporalidad más de tipo inmediatista, que se vincule con la lucha por reformas no reformistas, que mejoren las condiciones de vida de los sectores populares, que garanticen y amplíen determinados derechos, pero sin perder de vista una temporalidad de más mediano y largo plazo que remita a una transición civilizatoria, que suponga una hoja de ruta y una orientación de hacia dónde vamos en términos planetarios, para resguardar y lograr más habitable esta casa en común que es el planeta Tierra. Y ahí eso va a requerir de una temporalidad ya no pragmática e inmediatista, sino estratégica y de construcción de un proyecto civilizatorio y de una nueva hegemonía. El poder popular y la autonomía no va a contramano de la posibilidad de una nueva hegemonía. Cuando hablamos de hegemonía hablamos de una concepción del mundo y de la vida que tiene que ser alternativa y antagónica a la de las clases dominantes, al de este sistema de muerte. Es una alternativa civilizatoria que involucra todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana, pero también un proyecto que excede las fronteras y las lógicas de los estados-nación, que es plurinacional, transfronteriza, transfeminista, antirracista, anticapitalista, sustentable en términos socioambientales,
que va justamente a contramano de la catástrofe que nos propone y que nos impone este sistema a diario. Entonces, el poder popular involucra la creación de nuevas institucionalidades no burocráticas, que ya desde ahora tienen que generar lógicas y anticuerpos para evitar la domesticación, el institucionalismo, la renormalización bajo nuevos parámetros, que tiene que ser una experimentación constante, que tiene que amalgamar y articular formas de lucha diversas también. Luchas sin el Estado, luchas autogestionarias, luchas contra el Estado, luchas confrontacionales, luchas más allá del Estado, luchas prefigurativas de aquello nuevo, de ese horizonte emancipatorio, de esa sociedad del futuro que queremos construir aquí y ahora, pero también en algunos casos lucha dentro del Estado. Lucha que desborde las lógicas burocráticas, de domesticación del propio Estado, que supongan una participación antagonista a las entrañas mismas en forma intersticial en el Estado, yendo más allá de él, cuestionando la dinámica de mando y obediencia, no reproduciendo el delegacionismo, desbordando a la institucionalidad estatal y más bien contaminándola con las lógicas de construcción de poder popular, que pueda irradiar, expandir, multiplicar la autodeterminación territorial. Y ahí la dialéctica reforma-revolución que proponía Rosa Luxemburgo creo que tiene enorme vigencia. Entonces, combinar formas de lucha, construir una agenda y una temporalidad propia, no supeditada a la agenda y a la temporalidad electoral, estadocéntrica, muchas veces citadina, inmediatista, pensar en una temporalidad más vinculada con la metáfora de lo agrario estacional, ¿no? Una temporalidad del cultivo, de la siembra, ¿no? Creo que es clave para construir una subjetividad insumisa, pero también de la prefiguración y de las autonomías. Son procesos sociopolíticos y culturales. No se trata solo de expropiación, aunque por cierto va a tener que producirse ese tipo de iniciativas, sino al mismo tiempo de ruptura con un imaginario colonizado, racista, heteronormado, que supone expandir la imaginación política. La prefiguración también es imaginar otros mundos posibles y expresarlos, materializarlos en el propio presente en términos productivos, socioeconómicos, vinculados a el buen vivir, el vivir bien, el vivir sabroso. No tanto vinculado al tener como al ser, ¿no? A un ser aquí y ahora, a un ser solidario, a una política colaborativa y cooperativa y no competitiva. No hay nada más capitalista y mercantil que la competitividad, y la prefiguración tiene que apostar a erosionar ese sentido común neoliberal, individualista, el vernos como empresarias y empresarios de nosotros mismos. Y allí un desafío no menor es transitar de una multiplicidad de sujetas y sujetos a un sujeto múltiple o a una sujeta múltiple, habitada por lo diverso, pero con capacidad de unidad, de cohesión, de articulación, de complicidad y de confianza. Creo que sin la confianza es imposible prefigurar y construir esos otros mundos aquí y ahora. Y finalmente, una cuestión no menor, también pensar la diferencia que puede haber entre territorios como los de Abya Yala, donde todavía las dinámicas comunitarias están muy presentes en buena parte de los países, donde la estatalidad no permea de manera tan aguda las lógicas de autoorganización popular de ámbitos campesinos, indígenas, negros o afrodescendientes, y lo que acontece en muchas ocasiones en Europa, ¿no? Donde el Estado ha permeado, ha estructurado, apuntala y atraviesa a las propias organizaciones, generando dinámicas de dependencia financiera, pero también imaginarios y formas de construcción política que han sido internalizadas. Estoy pensando también en cómo afrontar las formas de autodefensa de los territorios autónomos, de las apuestas prefigurativas y de la construcción de poder popular, sin replicar las lógicas
del propio Estado, ¿no? Y ahí creo que los feminismos populares tienen mucho para aportar, para pensar de alguna forma en el autocuidado colectivo, en lógicas que no involucren el militarismo, que no reproduzcan la eliminación y la destrucción, la deshumanización propia de los ejércitos burgueses, de las fuerzas represivas imperiales. Es decir, ¿cómo apostamos a la prefiguración de vínculos solidarios, de autocuidado colectivo, de resguardo y de autodefensa de la vida en común, desde un poder popular que puede irradiarse, pero que no se imponga a otras territorialidades, que se convide, que se comparta, que se co-construya, que se articule, ¿no? Respetando esas diversidades que también hoy germinan en otros ámbitos del sur global. Cerraría planteando que estamos en un contexto donde rememorar esas tradiciones de lucha, traerlas al presente, revitalizar experiencias de poder popular, de poder comunitario, de prefiguración, de también construcción de autonomía, hoy es no solo necesario, sino diría imprescindible y acuciante para evitar esta catástrofe en ciernes que estamos padeciendo a nivel global, ¿no? Y ahí un elemento no menor es revitalizar el internacionalismo. Pensar de manera global, planetaria, las alternativas inéditas y viables que vamos a ensayar sin desterritorializar la construcción, ¿no? Pensando y ensayando en forma arraigada, en función de las fuerzas sociopolíticas que estamos componiendo, el tipo de organización, ¿no? Que seguramente deba parecerse a un acordeón, que deba contraerse o expandirse en función de las dinámicas de lucha, pero también de los tiempos y de los momentos propios de cada colectivo o colectiva. Y por supuesto, el tipo de repertorios. Si lo único que tenemos en nuestra mano es un martillo, todos los problemas se van a parecer a un clavo. Y requerimos de una caja de herramientas. Requerimos de una multiplicidad de herramientas, de dinámicas de lucha, de formas de acción colectiva, que puedan ser creativas, que puedan articular radicalidad y masividad, que no tengan miedo de componer desde la radicalidad, desde el rupturismo, pero al mismo tiempo desde la viabilidad, de que puedan ser concretables en el presente, que puedan romper las lógicas de guetización que muchas veces contaminan a las experiencias emancipatorias, ¿no? Que puedan animarse a pensar en una interescalaridad que involucre también a las grandes mayorías en esta alternativa civilizatoria que queremos construir. Así que bienvenida a la Confederación de las Luchas y sobre todo bienvenido el aprendizaje mutuo y la formación política como un anticuerpo en tiempos de desconcierto, en tiempos de desánimo. La formación política es transformación política. Es una apuesta por transformar también nuestra propia subjetividad y nuestra vida cotidiana y en eso andamos quienes seguimos exigiendo lo imposible porque como dice un poeta cubano, de lo posible ya se sabe demasiado.